voz de los protagonistas. En Contextos. Recibimos con gusto en el estudio a Sandra Sierra, ella es presidenta de la Fundación para la Promoción, el Desarrollo y el Empoderamiento de las Mujeres, activista en la agenda de género, y con ella vamos a hablar de un tema que nos preocupa, nos ocupa. Hemos ya abierto el micrófono para hablar también con la autoridad respecto a la situación que están viviendo las mujeres, los casos particulares de violencia en la Laguna de Durango. Sandra, bienvenida, buenos días. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos los que nos escuchan. Déjanos ver para los radioescuchas cuál es la situación que desde las asociaciones, desde la fundación están viendo en términos de violencia de género en la Laguna de Durango. ¿Cuál es la situación al momento y cómo la contrastamos con la visión de la autoridad? Mira, en este momento tenemos un muy grave problema de violencia institucional. Si bien no tenemos datos, porque las autoridades nunca se han preocupado en dar datos fidedignos de cuál es la situación de violencia hacia las mujeres en Durango, lo que ahorita vemos es que a partir de que tenemos nuevas autoridades, pues las cosas se han complicado mucho, ¿no? Y se han complicado mucho en el sentido de que, si bien la vicefiscalía tiene mucho, que ha sido el cuello de botella, la Procuración de Justicia hacia las mujeres es letra muerta en la Laguna de Durango. En estos momentos la situación, se han dado casos extraordinarios y se han dado casos resultado de este clima de impunidad. O sea, la violencia crece, la violencia no permanece en un mismo nivel, sino cuando no se combate va creciendo, y esto ha dado como resultado que tengamos ya ahorita pues prácticamente un número mayor de feminicidios que el que se dio el año pasado en todo el estado, ¿no? O sea, en particular en la Laguna de Durango, con 4 feminicidios ya tipificados como tal, que la autoridad se niega, es que ahí está, se niega a considerar como feminicidios, ¿no? En esta óptica que tiene y en esta dinámica que el gobierno de Durango tiene mucho, empleándola de evadir, o sea, de pensar que si no hablan, que si no ven y que si no escuchan, las cosas desaparecen, y esto no desaparece, al contrario, se vuelve un problema más severo. Y lo vivimos desde el 2014 con la crisis de violencia sexual que hubo, donde después de 20 violaciones de una sola persona no se podía detener al agresor, que cruzó a Torreón, y extrañamente en la primera violación que hizo en Torreón se pudo detener, ¿no? O sea, en Gómez Palacio y el Lerdo habían pasado 20 y no se pudo detener. No hubo cambios de fondo, no pasó nada. Se siguen manteniendo ocultas las cifras, se sigue manteniendo pues una política de trabajos al tanteo. Uh-huh. Y este año creo que es un año crítico hacia la respuesta que le están dando a las mujeres. Sandra, déjame preguntarte algo, porque finalmente fueron dudas que nos externaron nuestros radioescuchas. ¿Cuál es la intención de hacer la diferencia entre homicidio y feminicidio? Porque decían, bueno, también está tipificado el infanticidio, ¿no? O el parricidio, o todas estas formas de asesinatos que vinculan incluso a las personas por consanguinidad o por afectos. Uh-huh. ¿Cuál es el sentido de hacer esta diferencia entre homicidio y feminicidio? Pues antes que nada la pena, ¿no? O sea, el que tú mueras a manos de una persona a la que le tienes toda tu confianza, con la que tienes o tuviste una relación de pareja, y que aparte pierdas la vida porque esta persona se siente con la capacidad, o sea, te cosifica hasta llegar a un punto donde considera que te puede matar. Esto hay que visibilizarlo, y hay penas mucho mayores para un hombre, por ejemplo, que mata a alguien con quien ha sostenido una relación de pareja, o tiene una relación vigente de pareja, con una mujer que la mata precisamente por su condición de género, que tiene heridas
diferentes a las que tendría un hombre, ¿no? Déjame entonces hacerte otra pregunta en este sentido. Lo platicábamos hace unos días y el tema de la pena es fundamental, porque Así ante es. esta pregunta de decir, bueno, ¿cuál es el afán? Si finalmente ya está siendo acusado y está siendo procesado por homicidio, ¿cuál es el afán de que se acepte como feminicidio? Está claro que es la pena puede ser mucho más severa. Déjame entonces preguntarte cuál es el afán de la autoridad en que no sea feminicidio, porque pensaríamos desde una lógica muy básica que entonces a todos nos interesa que el asesinato de una mujer pueda llegar hasta concluirse si es o no feminicidio, porque entonces las penas son más severas y el castigo podría evitar que se repliquen los casos. Pero entonces, ¿cuál es el afán, Sandra, de no reconocerlo como feminicidio y de dejarlo acotado simplemente como homicidio? Como un homicidio más. Esa es muy buena pregunta y yo me la hago todos los días a partir de que empezaron los feminicidios aquí en La Laguna. Pero es una constante, o sea, es una constante minimizar el tema de la violencia hacia las mujeres, y es en todos los tipos y en todas las modalidades de violencia que enfrentan las mujeres en La Laguna de Durango. Por ejemplo, se busca hacer lo mismo con las violaciones sexuales, ¿no? Durante los últimos 6 meses, por ejemplo, los últimos 6 meses del 2016, mientras Torreón reportaba 53 denuncias de violaciones sexuales, Gómez Palacio reportaba 11. Lerdo reportaba 4. Y yo me imagino que trabajan bajo la óptica de pensar que entre menos denuncias haya, pues podríamos considerar que es un lugar más seguro, pero no, o sea, no implica esto que en Torreón vivan todos los violadores y en Gómez Palacio no, y en Lerdo menos, ¿no? Simple y sencillamente hay mejores condiciones para denunciar y hay más confianza ciudadana. Esto es algo que tienen que entender las autoridades de La Laguna de Durango. Si se incrementa la denuncia, es porque hay confianza de la ciudadanía en que van a recibir una respuesta. Deberían de tener focos rojos por esta falta de denuncia, y esto al contrario, a ellos se vanaglorian de que no hay denuncias. Justo lo que platicamos con Francisco Rivas, ¿en qué estadísticas podemos confiar? Sí, ahora, porque también una cosa es que no haya denuncia y otro fenómeno que también se está denunciando es que la propia autoridad disuade la denuncia. Entonces, una persona que llega víctima de un delito a presentar su denuncia, de una u otra forma que ustedes como asociaciones y en la propia fundación lo tienen más documentado, pareciera que la mujer se enfrenta a un discurso de la autoridad donde terminan por disuadirla de que presente esta denuncia. Por supuesto, o sea, desde los tiempos. Imagínate, por ejemplo, una mujer que fue víctima de una violación, o una menor de edad, que se está presentando mucho el caso de menores de edad, incluso en las escuelas, en las propias familias, y que de inicio pues quieren poner una denuncia y que te dicen, oye, sabes que tu niña va a pasar por el examen ginecológico, quítale la ropa, y luego por el examen químico, y luego por el examen psicológico, que el examen psicológico pues es como un machote donde nada más firman y todas dicen que no tiene ninguna afectación psicológica. Pues eso de inicio te hace desincentivarte para presentar una denuncia. Les comparto esto que nos dice Aide. Saludos, muchísimas gracias por estar y siempre enriqueces estas mesas. ¿Qué pasó con la mesa interinstitucional que prometió José Rosa Sáiz Puro? Nada. En La Laguna de Durango, para evaluar todos y cada uno de los casos de violencia hacia la mujer, incluidos los feminicidios. La autoridad, al aceptar un feminicidio, acepta un Estado fallido, institutos de las mujeres fallidos, políticas públicas para prevenir y atender la violencia, ya que no dan resultados. Fíjate que nosotros cuando empezó el tema de los feminicidios pedíamos pues lo mismo que se hizo en Torreón, ¿no? O sea, una mesa interinstitucional donde podamos nosotros conocer a fondo la perspectiva de la autoridad, lo que están haciendo, todo esto, y nosotros como sociedad civil también dar a conocer, bueno, qué es lo que consideramos, qué herramientas tenemos, cómo podemos incidir y cómo podemos coadyuvar, ¿no? En mejorar el nivel de seguridad de las mujeres en La Laguna de Durango. El gobernador lo expuso y no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Hubo un foro ahí con el DIF y todo esto, pero pues no era una mesa, era un foro donde las autoridades estaban en un lugar muy alejado de la ciudadanía. No ha pasado absolutamente nada. Hay un nivel de incongruencia entre lo que hacen, lo que piensan y lo que dicen la gente que está dedicada a esta área,
que nos preocupa mucho, mucho, mucho. Sandra, nos queda un minuto, nada más 2 preguntas muy concretas. ¿Ustedes han hablado con el vicefiscal? No, no tenemos acceso a él. ¿Han intentado hablar con Sí, él? claro, ¿Le han pedido cita? sí. Hemos Sí. estado ahí sentados afuera. ¿Él negó? Conocemos bien su... Él negó que no estuviera disponible, dijo que estaba disponible para todos. No, el señor no está disponible. ¿Van a pedir alerta de género? Sí, de hecho vamos a ir el día de hoy vamos a la vicefiscalía a pedir datos que requerimos para la alerta de género, ¿no? O sea, datos como el número de órdenes de protección, que sabemos que no se ha implementado una sola orden de protección para mujeres en situación de violencia y que a lo mejor hubiera evitado algún feminicidio. En Torreón, por ejemplo, en el Centro de Justicia para las Mujeres, todas las mujeres que acuden a presentar una denuncia por violencia se van con una orden de protección. En Durango no las conocen. Muy bien. Bueno, pues sin duda le daremos seguimiento, Sandra. Esperamos estar en comunicación para saber si fluyen estos datos y cuál es la respuesta de la autoridad, sobre todo. Te agradecemos mucho tu presencia. Gracias. Gracias, Sandra Sandra. Sierra, activista en temas de género. Muchísimas gracias.